Bueno, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a séptimo básico, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, ustedes ya me conocen, soy el profesor Iván, profesor de matemáticas. Y bueno, lo primero que hice en el saludo fue decir hola, y hice esta seña y buenos días. Estas señas son ocupadas en el lenguaje de señas de sordomudos y yo las estoy utilizando en este caso para que ustedes, si quieren, las puedan utilizar con su familia, con su padre o quien sea, en este contexto de contingencia que estamos viviendo actualmente. Bueno, entonces partimos ahora con la clase propiamente tal. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es explicar la multiplicación y división de fracciones positivas. Entonces, recordarles que nosotros ya habíamos estado trabajando con los números enteros, ¿no es cierto? Habíamos trabajado con números positivos y números negativos, habíamos visto algunas reglas para sumar y restar, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a enfocarnos en las fracciones, en este caso fracciones positivas. Entonces, lo que ustedes van a hacer en realidad el día de hoy van a ser las actividades. Tenemos por un lado la guía de la clase 1 en realidad, ahí es clase 8 porque según mi calendario es la clase 8, pero para ustedes es la clase 1. Y además van a trabajar ustedes con el libro en las páginas de la 36 a la 39, pero en este caso, en esta clase particularmente, estas páginas son de refuerzo, o sea, ustedes las van a tener que ver y resolver, pero esto va a ser un reforzamiento únicamente para la clase de hoy, porque lo que van a ver en sí en la clase está todo también en la guía. Y bueno, también en la guía aparece que esa guía está basada en el texto, así que para que tengan esa aclaración hecha. Entonces, y recordarles también que el libro que se ocupa es el libro grande de séptimo, se lo voy a mostrar ahora. Porque recordemos que en séptimo básico tenemos dos libros, tenemos el libro grande que es este de acá y el cuadernillo de ejercicio, entonces nosotros vamos a utilizar solamente el libro. Entonces, vamos a iniciar revisando lo que se va a ver en la guía, ¿ya? Entonces, en la guía, al inicio de la guía, podemos ver una parte en la que nos muestra parte del contenido que ustedes ya conocen, que es, en este caso, los conjuntos numéricos. Entonces, acá recordarles, aquí también lo escribí en la pizarra, pero está en su guía todo. Tenemos primero el conjunto de los naturales, que son los números que utilizamos para contar, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Luego, más arriba está el conjunto de los enteros, que se representa por la Z, y ahora el conjunto de los enteros, además de los números naturales, incluye al 0 y a los números negativos. Y luego, más grande, tenemos al conjunto de los racionales, que es el conjunto que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque además de incluir a los números positivos y negativos y el 0, incluye a las fracciones. Entonces recordemos, acá aparece el conjunto Q de los racionales, corresponde a las fracciones. ¿Y qué son las fracciones? Aquellas que representan una división, ¿no es cierto? Donde tenemos que la parte de arriba se le llama numerador y la parte de abajo se le llama denominador, y ambos, el numerador y el denominador, están o pertenecen al conjunto de los enteros, o sea, pueden ser tanto números positivos como negativos. Y también tenemos la restricción que ustedes ya deberían recordar, que es que el b, o sea, el denominador, tiene que ser siempre un número distinto de 0, no puede ser igual a 0, porque ¿qué pasa si es igual a 0? El número no existe. Entonces, ya que tenemos todo esto recordado de las fracciones y el conjunto numérico, vamos a recordar también que cuando nosotros dividimos dos números, cualquiera entero, el resultado puede ser un entero, pero también puede ser un decimal. Entonces, aquí ya recordamos otro tipo de número, ¿no es cierto? Que son los números decimales. Entonces, los números decimales son aquellos que tienen una coma, ¿no es cierto? Entonces, estos números ustedes ya los conocen, pero ahora vamos a recordar algunos tipos de decimales. ¿Cuáles son estos tipos de decimales? Tenemos primero el decimal finito, por ejemplo acá 3,4. Decimal finito es aquel decimal que tiene un fin, como dice su nombre. Por ejemplo, en este caso, después del 4 no habría ningún número. O sea, ¿qué pasa? En este caso se pueden rellenar con 0, pero en estricto rigor, el número que aparece acá es solamente 3,4, tiene un fin, y hasta ahí nomás. Bueno, además de los decimales finitos, tenemos los decimales infinitos periódicos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, acá tenemos uno, 4,56 periódico. Bueno, ¿cuáles son esos decimales? Son aquellos decimales que tienen una parte que va después de la coma, ¿no es cierto?, que se repite de forma periódica, o sea, sin fin. Entonces, por ejemplo, acá, este número, 4,56 periódico, representa
aquí tenemos en la calculadora 4,56, 56, 56 repetido infinitas veces. Entonces, nosotros utilizamos una línea horizontal sobre el número para identificar que toda esta parte se va a repetir. O sea, el 56 se repite infinitas veces. Además, entonces, del decimal infinito y el infinito periódico, tenemos el decimal infinito semiperiódico. ¿Cuál es el decimal infinito semiperiódico? El que consta de dos partes. Tenemos primero la parte entera, que es el 3, el 2, que sería el primer decimal, ¿no es cierto? Luego el 2 se repite, no es cierto? Entonces el 2 es la parte finita del decimal y esta parte se conoce como anteperiodo. Y luego tenemos el 5 que se va repitiendo infinitas veces, ¿no es cierto? Y esta parte es, como ya lo habíamos visto antes, el periodo. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que el 2 no se repite, por lo tanto se deja sin la raya arriba el anteperiodo. Y el 5 sí se repite, por lo tanto sí coloco la línea arriba y esto sería el periodo del decimal. Entonces, este número sería 3,25 periódico. ¿Y por qué es semiperiódico? Porque el 2 no es periódico, anteperiodo, y el 5 sí es periódico, que vendría a ser el periodo del número. Espero que eso haya quedado claro. Y bueno, más adelante tenemos más partes de la guía que vamos a pasar a ver a continuación. Entonces ahora a continuación vamos a, ustedes van a revisar algunas fotos que corresponden a la guía que ustedes debieron haber recibido en sus correos. Entonces, en la primera plana podemos ver guía de actividades, unidad 1 números, ¿no es cierto? Esa corresponde a la unidad 1, ¿no es cierto? Entonces primero aparece una parte en la que se recuerda la materia, el contenido, ¿no es cierto? Luego aparece más información sobre decimales, fracciones, tipos de números. Luego pasamos a la parte de la actividad, ¿no es cierto? En la que ustedes deben completar, ¿no es cierto?, las mismas actividades que yo les planteé en los ejemplos. Primero trabajar con fracciones en la 1, luego en la 2 con decimales, y luego en la 3 van a ver, en la última hoja, las últimas dos hojas, van a ver otro tipo de actividades que son de resolución de problemas. En ese tipo de actividades van a tener que ustedes resolver dos problemas en este caso que corresponden a la misma unidad, que es números, pero al contenido de fracciones y decimales. Entonces, antes de continuar con los ejercicios, recordarles que la guía está, tanto esta guía como cualquier guía que nosotros hagamos durante las clases, están disponibles en la página del colegio para que ustedes vayan y las revisen, ¿ya? Entonces continuamos con la clase. El objetivo sigue siendo el mismo y vamos a continuar revisando la guía. Entonces, luego de la parte que yo les había comentado en la que ustedes tenían que ver la información sobre contenido, vamos a pasar a una segunda parte en la que ustedes tienen que realizar algunas actividades. La primera, tienen que resolver algunas operaciones primero con fracciones. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos para que lo podamos resolver. Entonces, el ejemplo A dice 3 décimos multiplicado por 4 quintos. Entonces, aquí vamos a recordar muy brevemente cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para multiplicar, en este caso, fracciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 3 por 4, 12. Colocamos el resultado. Y 10 por 5, 50. Colocamos el resultado. Entonces, eso sería básicamente multiplicación de fracciones. Vamos al segundo. Lo voy a hacer un poco más rápido ahora. 1 por 2, 2. Y 6 por 5, o 5 por 6, 30. ¿Estará listo en este ejercicio o este ejercicio? No. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre que tenemos fracciones, lo que podemos hacer es simplificar para expresar la fracción de manera más reducida. Entonces, en este caso, vamos a mirar los dos números, el 12 y el 50. ¿Podremos simplificar alguno? Sí. ¿Por qué valor? Como ambos son pares, los podemos dividir en 2. Entonces, dividimos en 2. Si al 12 lo dividimos en 2, nos da 6. Y al 50, si lo dividimos en 2, nos da 25. ¿Podremos seguir simplificando? Tenemos que pensar que al 6 lo podemos dividir por 2 o por 3, ¿no es cierto? Y al 25 lo podremos dividir en 2. Si lo dividimos en 2,
nos va a dar un decimal. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar en 5. ¿Podremos dividirlo en 3? Tampoco. Así que lo dejamos hasta ahí. Seguimos con el siguiente, 2/30. ¿Podemos reducirlo? Sí, dividimos por 2, ¿no es cierto? Ya que tenemos numerador 2, podemos dividir por 2. Entonces, 2 dividido en 2, 1, y el denominador, 30 dividido en 2, 15, un 15avo. Entonces ahí ya estarían listos los ejercicios. Ya, entonces continuando con las actividades, pasamos a la actividad 2, que consiste en resolver ahora operaciones pero con decimales. Entonces, lo mismo que en la anterior, vamos a utilizar un par de ejemplos para que se comprenda mejor lo que tienen que hacer. Entonces, el A, este ejemplo, sería 1,2 multiplicado por 3,1. Entonces, ¿qué hay que hacer primero para que ustedes lo recuerden? Para multiplicar decimales. Aplicamos igual que como si fuera un entero la multiplicación con el algoritmo de la multiplicación, que consiste en ir multiplicando primero el número de su derecha, o sea de su izquierda, perdón, y después de la derecha. Así que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Primero multiplicamos el 1 por el 2, 1 por 2, y colocamos el resultado abajo, 2, 1 por 1, 1. Luego, ¿qué hacemos? Como vamos a multiplicar este valor, que corresponde al la siguiente cifra, lo que tenemos que hacer es dejar un espacio abajo. Luego, multiplicamos nuevamente, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Luego colocamos una línea y sumamos ambos resultados. 2 más 0, 2, 1 más 6, 7, y 3 más nada, 3. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que identificar dónde colocamos la coma en este número. ¿Por qué? Porque si el número estuviera así, tal cual, como yo lo veo así, sería 372,0, ¿no es cierto? Pero el coma 0 no se coloca. Pero tenemos que ver lo siguiente, que estamos multiplicando números decimales. Entonces, ¿qué hay que hacer al final? Mirar cuántos números después de la coma tenemos. En este caso, 1 y acá otro. Entonces, en total, ¿cuántos números hay? 2 números decimales. Por lo tanto, ¿cuántos espacios yo me voy a tener que correr en el resultado? 2 espacios. Aquí tengo la coma originalmente, 1, 2. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esta multiplicación? 3,72. Ese sería el decimal resultante. Pasamos al ejercicio B. El B nos muestra una división ahora de decimales, ¿no es cierto? En este caso 0,12 dividido en 0,2. Entonces, para hacer esta división, ¿qué hacemos? Recurrimos a la estrategia que aparece en su guía y que ustedes ya leyeron, me imagino, a estas alturas, que nos plantea lo siguiente, que hay que multiplicar tanto recuerden que esto es una fracción, tanto el numerador como el denominador, por un múltiplo de 10. En este caso, si lo multiplico yo solamente por 10, vamos a ver qué sucede. Si yo multiplico al 0,12 por 10, ahí recordamos una regla que nos dice lo siguiente: cuando yo multiplico por 10 o cualquier potencia de 10, corro las comas tanto espacios como ceros tenga el 10. Entonces, en este caso, ¿cuántos ceros tiene? 1. El 10 tiene un 0, ¿no? Entonces yo me voy a correr un espacio en la coma. Entonces ahora, el 0,12 se va a transformar en 1,2. Lo mismo va a pasar con el 0,2. Me corro un espacio en la coma. Entonces ahora, en vez de ser 0,2, va a ser 2. Entonces, aquí, ¿qué diferencia tenemos respecto a la primera división? Es la misma división, pero ahora nuestro segundo valor, que es por el que estamos dividiendo, en vez de ser un número decimal, ahora es un entero. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recurrimos nuevamente a la misma estrategia para ahora conseguir que el primer valor de la división también sea entero. Entonces, volvemos a multiplicar por 10. Recordemos que al yo multiplicar por 10 a ambos lados de la división, no estoy afectando al resultado de la división. ¿Ya? Es como si estuviera amplificando. De hecho, eso estamos haciendo, amplificando. Entonces, continuamos. 1,2 lo multiplico por 10. Entonces ahora vuelvo a correrme un espacio y me queda 12. Lo mismo con el 2. Me corro un espacio, pero entonces ahora ¿qué número queda? 20. Entonces ahora nos damos cuenta que ambos números son enteros. Entonces ahora sí recurro a la división normalmente. El 20, ¿me cabe en el 12? No. Entonces, volvemos a recordar. ¿Qué se hace cuando no cabe un número en el otro? Colocamos primero un 0 y una coma. Entonces ahora, al colocar eso,
nos podemos dar la libertad de colocarle un 0 al lado del 12. Entonces ahora, en vez de ser 12, es un 120. Volvemos a dividir. ¿El 20 me cabe en el 120? Sí. ¿Y cuántas veces? Recordemos que 2 por 6 es 12. Por lo tanto, 6 por 20, vuelvo a repetir. 6 por 2 es 12. Entonces, 6 por 20, ¿cuánto va a ser? 120. Por lo tanto, me cabe 6 veces. 6 veces y... ¿cuánto me sobra? 0, resto 0. Por lo tanto, ahí termina la división. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado entonces de dividir 0,12 entre 0,2? 0,6. Lo voy a colocar como una fracción para que lo puedan ver de mejor manera. Sin embargo, representa a lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto da 0,12 dividido en 0,2? 0,6. Y ahí se pudieron darse cuenta de que haciéndolo de esta forma era mucho más simple, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí estaríamos con la clase de hoy. Bueno, darle muchas gracias por su atención y espero verlos muy pronto y hasta luego. Ya, entonces para completar la guía, en la última parte, como ya había mencionado previamente, tenemos actividades que consisten en problemas. Entonces, yo les voy a mostrar un problema de ejemplo para que ustedes sepan primero cómo realizar cualquier tipo de problema, y también este ejemplo está a propósito porque tiene que ver con la división y con la fracción, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Pedro tiene que colocar 5 litros de agua en botellas de 1/4 de litro. ¿Cómo lo hace? Entonces, antes de las partes del ejercicio, primero ustedes pensar en que tengo que colocar un cubo, así no sé, de 5 litros y en botellas de 1/4, o sea, botellas muy pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, antes de empezar este ejercicio, quiero que recurramos a un ejemplo mucho más fácil. Si nos dijeran colocar 1 litro en 2 botellas de medio litro, ¿a qué estrategia recurriría yo? Divido. ¿Qué cosa? Divido el agua a 2 botellas de medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué recurrí? A la división. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo mismo. Primero, entonces, recordar que siempre en la resolución de problemas tenemos 4 pasos esenciales. Datos, que son los datos del ejercicio. Estrategia, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para resolver el ejercicio? Ya sea operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, o puede ser otra. En operación y respuesta colocaríamos la operación que nosotros vamos a hacer y el resultado que nos da. Y en la verificación nosotros nos devolvemos al principio para verificar que lo que nosotros respondimos es correcto. Entonces, vamos a hacer eso paso a paso. Entonces, ya tenemos el problema. ¿Cuáles son los datos? Primero, los 5 litros que nos plantean, ¿no es cierto? Y las botellas de 1/4 de litro, que son en las que tenemos que colocar esos 5 litros de agua. Luego, la estrategia. Como ya lo expliqué previamente, a lo que vamos a recurrir en este caso es a la división. ¿Y por qué? Porque tenemos que, en este caso, nos piden colocar 5 litros en botellas más pequeñas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos 5 litros, dividirlos. Por eso recurrimos a la división. Pasamos a la operación y respuesta. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Vamos a dividir. ¿Dividir qué cosa? Dividir 2 fracciones. ¿Cuáles son estas fracciones? Primero, el 5, recordemos que cuando un número no tiene denominador, lo podemos colocar como 1. Entonces, ¿por qué? Porque 5 dividido en 1 es al final 5. Entonces, así podemos representar un entero como una fracción. Entonces, los 5 litros los dividimos en 1/4. Entonces, recordemos que ahora en este caso que tenemos una división de fracciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y el resultado va en el numerador de la respuesta. Entonces sería 5 por 4, 20. Entonces se suele colocar siempre 2 cruces acá para recordar esto, que sería multiplico el numerador por el denominador de la segunda y el resultado va en el numerador. Lo mismo pasa con el denominador. El denominador de la primera lo multiplico por el numerador de la segunda y coloco el resultado en el denominador. Entonces sería 5 por 4, 20, 1 por 1, 1. Entonces sería 20 dividido en 1, 20. Ese sería el resultado, la respuesta. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? 20 botellas necesitaría para colocar los 5 litros. Y finalmente, el último paso que sería verificación. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, recordamos que tenemos 1/4 de litro en cada una de las botellas, pero ¿cuántas botellas vamos a tener? 20. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el 1/4 de litro por 20. ¿Cuánto me da? Volvemos a recordar, multiplicación de fracciones. Multiplicamos numeradores con numerador, denominador con denominador.
1 por 20, 20, 4 por 1, 4. 20 dividido en 4, 5. ¿Qué son esos 5? Son los 5 litros que nosotros teníamos al principio, que son los que tenemos que colocar en las botellas de 1/4. Entonces así quedaría concluido el ejercicio y así también concluye la guía. Muchas gracias.